Dice el texto de Proverbios 1:7 que ya citamos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Adelante. En las iglesias tenemos niños que a la edad de 10 a 11 años aproximadamente aman más los caminos del mundo que de Dios. No sé si ya se dieron cuenta, pero de repente yo he visto esos niños de quinto, sexto año que ya andan con una canción de reggaetón ahí, hasta bailan, y a veces son niños de la iglesia. Yo los hablo y les digo, hey, ¿cuál es la música que estás cantando? Si me la puedes cantar más fuerte, por favor. Y solo se ríen, ¿no? Eso significa que ya tenemos, la mente de ese niño ya está cautiva, pero no de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro niño no ame la música mundana y la música que ni es música, casi como el reggaetón? Enséñale usted. Dígale al hermano ministro de música o al vecino que sabe ejecutar teclado que le enseñe notas y que aprenda a leer notas, o que aprenda a ejecutar un instrumento, guitarra, lo que pueda, para que sepa de música y sepa verdaderamente discernir, porque no podemos discernir sin conocimiento algo. Entonces tenemos ese tipo de niños que ya a edad temprana ya se fueron, ya su mente está fuera de la iglesia, casi fuera de la casa, amando más los deleites del mundo que la misma obra de Dios y que el evangelio de nuestro Señor. Y es lamentable, se habla de un descuido de los padres que no están pendientes de lo que su niño está consumiendo en las redes, en el celular, en toda la promoción que hay de todas esos jueguitos que tenemos, porque solo son juegos o programas como Facebook, YouTube, etcétera, donde pasan demasiado tiempo y usted no lo supervisa. Jóvenes mayores de edad que discuten constantemente con sus padres por el derecho de tomar sus propias decisiones, que normalmente son erróneas. Eso ya lo platicamos hace rato, que cuando ya es mayor de edad ya dicen, no te metas es mi vida, yo me puedo manejar como yo quiera, y ya vimos también qué podemos hacer al respecto. Solteros, con miedo al matrimonio y con ideas libertinas al respecto del sexo y del matrimonio. No se quieren casar. Hay jóvenes inclusive en las iglesias que no se quieren casar porque dicen que el matrimonio es una carga y que además prefieren, y jovencitas, ahí se han dado casos, conozco algunos de jovencitas que crecieron en una iglesia y al final no se casaron, sino están viviendo en unión libre con su pareja, si se les puede llamar así, o con su marido, pero sí fuera del matrimonio, porque no, en su concepto de ellos no hay por qué casarse si todavía no se conocen bien. Primero se quieren conocer bien. ¿Dónde aprenden este relativismo? ¿Dónde tiene origen esto? Por eso es importante formar a los niños. Por eso Proverbios nos dice: instruye al niño. Es la misma razón por la que la nueva escuela mexicana sabe que tiene que comenzar con la niñez. Y ese tipo de jóvenes los tenemos en la iglesia. Y los cristianos adultos, los predicadores, somos los culpables porque nosotros no les hemos enseñado la verdad sobre el matrimonio. Es más, les hablamos a los jóvenes de la iglesia temas sobre el noviazgo. Y en realidad es más importante que los jóvenes escuchen temas sobre el matrimonio. Y nuestros matrimonios en la iglesia deben ser el modelo para que los jóvenes solteros de la iglesia amen el modelo matrimonial. Y principalmente el matrimonio del pastor y de los ancianos de la iglesia, del hermano que predica. Ellos deben anhelar y deben decir: yo quiero un día formar una familia y tener una esposa y respetarla como el pastor, como el anciano, el hermano fulano de tal, que es un modelo su matrimonio. Yo quiero ser una esposa y amar a un esposo como la hermana Lucía ama al pastor o ama a su esposo, verdaderamente en unión cristiana y viviendo con decoro. No quiere decir que somos bienvenidos, nos dan la bienvenida al Disneylandia cristiano cuando nos casamos. El matrimonio tiene muchas mieles. Definitivamente veo muchos varones casados aquí, también algunas hieles, pero la Biblia nos enseña cómo lidiar con todas ellas. Y debemos nosotros ser el modelo para que los jóvenes anhelen entrar en relación matrimonial y no decirle: te vas a casar, no sabes en lo que te estás metiendo. ¿Han escuchado eso? No sabes lo que pides. Pero bíblicamente la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos.
y que quien haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Te quieres casar? Si ya la muchacha te dijo que sí, es la confirmación de que el Señor es bueno contigo y quiere que tú tengas una esposa y estás alcanzando el bien de Dios, te diriges por buen camino. Esas deben de ser nuestras palabras, no desanimarlos. Ay, no te cases, no sabes en lo que te metes. O les decimos a los nuevos esposos, cásense, pero ¿saben qué? No tengan hijos todavía, disfruten su matrimonio. Nosotros debemos decirle a nuestros hijos que ellos no nos echaron a perder el matrimonio, sino que le dieron mayor valor. Nos hicieron más interesante el matrimonio, porque cuando ellos se nos enferman, y yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando, y están teniendo fiebre en la noche, usted ya le dio el medicamento, ya lo llevó al médico, no sabe qué más hacer, usted cae de rodillas. El Señor nos moldea a través de la esposa y de nuestros hijos a humillarnos delante de Él. Somos mejores cuando tenemos familia. El hombre es un salvaje por naturaleza prácticamente. Y nuestras esposas nos comienzan a amansar. Solo ellas nos abrazan, solo ellas nos pueden tocar el cabello. Somos como demasiado libres cuando somos solteros y nuestro salario y el salario de nuestro trabajo es solo para nosotros y queremos 2, 3, 4 pares de zapatos, camisas, pantalones y comprarnos solo las cosas egoístamente para nosotros. Pero cuando nos casamos, y digo, no es el tema del matrimonio, pero tiene que ver mucho, el Señor nos llama a poner la mirada en otra persona diferente y abandonar nuestro egocentrismo y decir, bueno, mi esposa trae unos zapatos rojos y un vestido que combina, entonces yo debo comprarle el bolso rojo. Ahora abandona usted su egoísmo. Y cuando tienen su primer hijo, ahora ni siquiera la esposa y el esposo piensan el uno al otro, sino en quién. Ahora la colchita del bebé, ahora los pañales del bebé, ahora la leche, ahora también la educación del bebé tiene que ser nuestra preocupación también. Entonces, todo eso lo tenemos en la iglesia, personas que tienen conceptos equivocados sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la vida que el Señor les está preparando y llamándolos a realizarse como pareja y como procreadores también de hijos creados a la imagen de Dios. Recién casados que todavía no quieren ser papás, ya hablé de eso. Recuerde que la orden bíblica es que debemos poblar la tierra, así que los cristianos tenemos que tener hijos bastantes. Los que el Señor nos dé porque somos reformados, tenemos que ser bien reformados. Recuerde que el salmista dice que el hombre es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Un hermano mío fue a ver su terreno una ocasión y él tiene 3 hijos varones y están grandotes todos ya, los hijos más grandes que él. Y le dijo a cada uno de sus hijos, tomen un machete porque vamos al campo. Y él llevó un machete y los hijos cada quien llevaba un machete. Y cuando llegaron, encontraron una persona que estaba cortando el cacao de su terreno. Y tenía en un costal, tenía cacao ya, pero como eran 2 personas las que estaban cortando el cacao y ellos vieron a 4 hombres grandes con machete, salieron corriendo. Y entonces vino a mí al momento cuando me contaron, me platicó eso, lo que dice el salmista, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta, pero ¿qué tal si llego yo solo? Aunque lleve un machete y son 2 los que están llevándose las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, la familia representa también para nosotros una fuerza de trabajo y para la iglesia también. Son armas de dominio los hijos para nosotros. Recuerde que el dominio Dios se lo entregó en Génesis al ser humano, tenía que gobernar a nombre de Dios. Así es que mientras más hijos tengamos y los dediquemos a más áreas de la cultura, vamos a dominar a nombre de Dios a través de nuestros hijos más áreas de la civilización para la gloria de nuestro Dios. Los musulmanes saben esto y tienen 2, 3 esposas y con cada esposa tienen bastantes hijos. Porque ellos saben que mientras más hijos tengan, más musulmanes van a ver que le quieran cortar la cabeza a los cristianos. ¿Y nosotros qué? Así es que, hermanos, no se detengan. Siguen los bombardeos publicitarios diciendo que no debemos de tener hijos, que pocos hijos para darles mucho y no sé qué tanto. Usted tenga más hijos, no haga caso, confíe en la providencia de Dios y edúquelos. Ellos le van a sustentar después a usted. En la enfermedad de mi papá, el atenuante para la enfermedad ha sido que él tiene 9 hijos. Y para sus radioterapias diariamente de la ciudad de Jalpa a la ciudad de Villahermosa, 1 hora, 1 hora y media de camino dependiendo del tráfico,
Era tremendo, pero solamente nos tocaba un día por semana a cada hijo. Así que no fue pesado para nada atender a papá. Pero yo pienso ahora, yo tengo solo 2 hijas. Si vivo la misma enfermedad, ellas van a sufrir por mí más de lo que nosotros hemos pasado por mi padre. Así es que, hermanos, debemos de pensar en el momento también en el que vamos a estar semejantes a lo que dice Eclesiastés, cuando se oscurecerán los que miran por las ventanas y la cadena de plata se quiebra y se rompe el cuenco de oro, porque está recibiendo el hombre de parte de Dios el anuncio de que se dirige a su morada eterna. También debemos tener conciencia de esto para entender esto. Familias que no quieren tener muchos hijos. Adelante. Todo eso confluye dentro de las iglesias, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿Dónde comienza toda mentira? ¿Dónde se siembra la semilla para el bien y el mal? Proverbios 22:6. Instruye al niño. Así es que tiene que comenzar desde la niñez, y los progresistas, los marxistas lo saben, que tienen que comenzar por los niños. Ya nosotros los viejos no le interesamos a ellos. Él quiere sus niños, Satanás quiere su niño de usted, su hijo, su nieto lo quiere Satanás para su reino, no para el reino de Dios, pero Dios lo quiere para su gloria y nosotros tenemos que trabajar en ello. Una educación neutral es imposible. Enseñar conocimientos sin Dios es la religión del ateísmo. El laicismo es un engaño. Ahorita no queremos religión, es educación laica, es decir, no hablemos de Dios, solo hablemos de humanismo, de lo que el hombre hace lejos y fuera de Dios, y eso nos perjudica de todas maneras. Desde ese punto de vista, el sistema educativo no está enfermo desde la actualidad, desde este plan de estudio, sino desde los anteriores. Ya venimos siendo demasiado humanistas. Y el libro de historia de 6º año del plan anterior traía solo 2 párrafos sobre el cristianismo y 3 páginas sobre el islamismo. Eso es vergonzoso y descarado de parte de los humanistas y de los laicistas. No es cierto que la educación es laica. A ellos les interesa callar al cristianismo, que se note lo menos posible. Sin embargo, la tesis de Bichel Mangalwadi en su libro, El libro que dio forma al mundo, es todo lo contrario. Enseña que la Biblia y el cristianismo han dado forma a la civilización absolutamente en todas las áreas de la cultura, pero que la hemos abandonado y ahora tenemos que reconquistarla a nombre de Cristo. No podemos excusarnos diciendo que heredamos un mundo dañado. Recordemos que lamentar las circunstancias es culpar a Dios de modo irresponsable, como lo hizo Adán cuando dijo: la mujer que tú me diste, no soy yo el culpable, tú me diste una mujer, ella tiene la culpa. Y la mujer le dice: tú hiciste una serpiente, la culpable es ella, no soy yo, ¿para qué la creaste a ella? Es que hace 500 años los españoles nos conquistaron, que se disculpen para que nuestros corazones empiecen a sanar. ¿Sanar de qué? Dios nos hizo libres a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es el Evangelio de la libertad, de la salvación, porque Cristo nos ha hecho libres. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de toda la voluntad de Dios, llegamos a ser libres por su misericordia y por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano no puede vivir con resentimientos, menos con resentimientos que ni siquiera lo vivimos nosotros hace más de 500 años. Eso es imposible. No podemos culpar a Porfirio Díaz, por ejemplo, de cómo estamos hoy. Porque, por cierto, mencionando, Porfirio Díaz trajo el telégrafo, trajo el ferrocarril, la electricidad, trajo la cultura de Europa, fundó la Marina Nacional, hizo un montón de cosas que no nos han dicho. Y ningún otro presidente ha beneficiado tanto la cultura mexicana como Porfirio Díaz. Estaba enamorado de la civilización y de los avances. Porfirio Díaz industrializó México, lo desarrolló al grado de que un peso se cambiaba por $1 exactamente al mismo nivel. Nunca en ningún otro gobierno de la República Mexicana hemos estado tan bien como en el porfiriato. Era dictador, es cierto, pero estaba diciendo, era dictador como un papá grande. Vas a hacer esto, porque esto es lo que está bien. No era un dictador, no era un tirano tendencioso e ideologizado, sino era un dictador tradicional y benefició mucho. No estoy diciendo que el porfiriato fue todo bueno, no, tampoco, no me lo tome así. Somos hombres falibles y aunque gobierne un cristiano, les aseguro que se va a equivocar. Inclusive David se equivocó, ¿no? Así es que solamente tenemos que abordar humildemente la labor que Dios nos ha permitido realizar. Adelante, hermano.
Entonces vamos a leer un poquito la postura de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Recuerde que la Iglesia Nacional Presbiteriana mandó un exhorto a todas las iglesias, a todos los cristianos presbiterianos, de la perspectiva que ellos tienen de los libros de texto. Aquí solo hay un párrafo que dice: observamos en dichos libros, esta es la directiva de la Asamblea General, a través del Ministerio de Educación de la Iglesia, la decisión de convertir en oficial la exclusión de las distintas visiones de la realidad existentes en la sociedad mexicana para privilegiar y establecer una sola, la cual aglutina diferentes tendencias de la posmodernidad, tales como el neomarxismo, la ideología de género, el movimiento decolonial. Esto también lo dicen mucho, es decir, que abandonemos toda la herencia de la colonia. No sé cómo hacerle porque hablamos español para empezar. Yo no puedo hablar otro idioma, entre otras cosas. Y la filosofía deconstructiva, mismas que como cristianos no compartimos ni a nivel epistemológico ni programático porque atentan contra nuestras creencias religiosas, el conocimiento científico y el sano desarrollo mental, sexual y social de nuestros niños. Esta es la orientación de nuestra directiva de la Asamblea General. Entonces, de acuerdo a estas directrices, tenemos las siguientes sugerencias. Leo la primera: hacer una revisión exhaustiva de los libros de texto para identificar los elementos marxistas, espiritistas, ideológicos y anticientíficos contenidos en ellos, porque todos esos están ahí. Hay conocimientos anticientíficos o falsedades científicas dentro de los libros de texto. La evolución es una de ellas, pero también el orden de los planetas viene mal en los libros de texto. También en la historia hay errores históricos, ya saben, y eso dio vuelta por todo el país. Dice que Benito Juárez nació el 18 de marzo. Imagínense, ya sabemos que no nació el 18 de marzo, ¿no? Y tenemos que hacer una revisión entonces exhaustiva. Como padres, lo decíamos hace un momento, como maestros de iglesia, como consistorio, como presbiterio, como unión de maestros, como sínodo. Por cierto que el sínodo de Tabasco ya trabajó e hizo un material que se lo compartí hace unos días al pastor Leonid. Pídanselo, el pastor tiene ese avance ya y describe los libros de texto, qué cosas contienen, y sirve para trabajar con adultos en escuela de formación, con niños, viene adecuado, o lo pueden adecuar también. Ustedes pueden partir de ahí y elaborar su propio trabajo también de esto, ya hay un avance ahí. Así es que es de nosotros también, del sínodo de Tabasco, y así es que puede ser usado también por ustedes, nuestros hermanos chiapanecos. Bueno, elaborar un documento para padres y maestros donde se mencionen las páginas de los libros, las advertencias y recomendaciones pertinentes. Varios ya lo estamos haciendo. Elaboración de manuales para padres y maestros sobre cómo abatir los temas en familia. Pueden elaborarse manuales y también pueden hacer la labor en los padres sin un manual, revisando los libros. Es que se tienen que revisar hoja por hoja y libro por libro. Otra: motivar a los padres a participar en la educación de sus hijos. Definitivamente hay padres que han estado muy ausentes en la educación de los hijos, ni saben qué hacen los hijos en la escuela. Es nuestro deber motivarlos a ellos, a los padres de las iglesias. Aquí están los delegados, aquí están los pastores. Es su trabajo llevar esto a los padres e inquietarlos y decirles: hermano, es que usted tiene que hacer la revisión de los libros, hermano, es que usted tiene que participar más en la educación de los hijos, estando en el entendido que ustedes no los van a sacar de la escuela pública. Entonces haga el trabajo cada sábado todas las tardes de preguntarle a su hijo: ¿qué viste hoy? Muéstrame qué página, y revisar con ellos los libros de texto y marcársela si es posible. Mire, cuando te toque esta página te la marco porque tiene esto. Eso es enseñar cosmovisionalmente a nuestros hijos a interpretar la realidad y lo que se les está presentando en los libros de texto. Capacitar a nuestros profesionistas, y no solo a los maestros, en lo importante que tiene el desarrollo de su conocimiento para la gloria de Dios. Los profesionistas tienen que ser capacitados y tenemos que enseñarle que cada profesión opera para la gloria de Dios. Cada oficio de la iglesia opera para la gloria de Dios. No sirve más a Dios el ministro de educación de aquí de la iglesia que del presbiterio, que el pastor,
que el anciano, que el hermano que es carpintero, el hermano que cosecha café, que el hermano que es talabartero, la hermana que es modista, el ama de casa, todos sirven para la gloria de Dios. Tenemos que tener conciencia de eso y tenemos que capacitarlos a todos, que es una labor donde todos pueden participar. Otra, transformar la escuela de formación cristiana para que contenga un área que se ocupe de enseñar ciencia y no separar las escrituras. Después de la pandemia, donde los niños estuvieron en casa, hay niños en los departamentos de escuela de formación cristiana o dominical, para los que están viendo la transmisión, por si en su iglesia se llama de esa manera, niños que no saben leer o no leen bien o que tienen problemas de matemáticas porque tienen una laguna de 2 años, que no asistieron a la escuela y que nadie los enseñó porque el padre tampoco estuvo pendiente en ese tiempo de ellos. Y nosotros, los maestros de escuela de formación, somos los responsables, son nuestros niños, son la siguiente generación de nuestras iglesias. ¿Qué estamos haciendo con el niño de 10 años que abre su Biblia y todavía dice, en el principio creó Dios? ¿Está usted preocupado porque ese niño no lee bien las escrituras? ¿O lo deja así porque no es su labor al fin? Recuerde que la educación cristiana y la educación pública nació por la necesidad de saber leer la Biblia. Así que tenemos que transformar escuela de formación cristiana. Hay hermanos contadores en las iglesias, hay hermanos ingenieros en las iglesias, hay maestros en las iglesias. Y hay jovencitos y jovencitas de prepa y bachiller que tienen problemas de matemáticas y que están bajos de promedio en matemáticas y papás sufriendo por que ellos ya no los pueden ayudar en esas asignaturas. Aquí en la iglesia, esos profesionistas debieran tomar un sábado para ayudar a los jóvenes a explicarles matemáticas. O un domingo de cada mes debieran utilizarlo para regularización de niños. Recuerde que el principio de la sabiduría, de la matemática, de la historia, de la ciencia, es el temor de Jehová. Así es que, hermanos, creo que hemos practicado una educación cristiana reducida solamente a las 4 paredes del templo y al contar historias bíblicas aquí en la iglesia, solamente para que aprendan que David, cuántas piedras tomó David del arroyo y que con una sola mató a Goliat. En eso hemos reducido la educación cristiana, pero abarca muchas más cosas. Nuestros niños tienen la necesidad, nuestros jovencitos y jovencitas tienen la necesidad de que nosotros hagamos algo por ellos, los que podemos ayudarlos, y entonces una alternativa es esta, escuela de formación cristiana. Pero todavía voy más allá. Atención especial de los niños de la iglesia en vacaciones o en contraturno. ¿Qué les parecería una escuela bíblica de vacaciones donde los niños vinieran a regularización en la mañana y en la tarde vinieran a aprender su lección de la escuela bíblica de vacaciones familia? O 2 semanas, una semana para los temas de la escuela bíblica de vacaciones y otra semana para temas de español, de matemáticas. Les aseguro que eso iba a ser inolvidable y de mucha bendición para la iglesia, e iban a venir personas no cristianas o que no tienen afinidad hasta ahora con nosotros a traer a sus hijos, no solamente a que aprendieran a regularizarse en las materias que van mal o bajos en la escuela, sino también a que escucharan la palabra de Dios, y íbamos a cumplir la labor para la que Dios nos ha llamado, de ser sal de la tierra verdaderamente. Entonces, hermanos que están aquí, hagamos un proyecto más profundo, más ambicioso, más amplio de la educación cristiana en nuestras iglesias. Otra, comenzar a gestar proyectos desde el área educativa de la iglesia, ministerios de educación para la creación de escuelas. Ya es hora que tengamos proyectos de crear escuelas aquí en la iglesia. Al fin de cuentas ya tenemos los salones, ya tenemos el edificio. El hecho de que no tengan ventanas todavía no quiere decir que los niños no puedan estar ahí, porque no se van a mojar ni le va a dar el sol. Ya pueden estar ahí, y entonces ya podemos plasmar un proyecto, plantear un proyecto más ambicioso de la creación de una escuela cristiana. Hay muchas formas de hacerlo y hay personas que les pueden asesorar también a eso. Hay hermanos que ya están adelantados en esta área educativa. Hacer énfasis en la educación en el hogar como alternativa viable para los padres cristianos que están conscientes y realmente preocupados por lo que sus hijos aprenden en las escuelas. Como testimonio les comento que mi esposa y yo hacemos educación en el hogar. Nuestras hijas
estudian en casa. Y la facilidad de educación en el hogar es que usted le enseña lo que usted quiere que aprendan. Si quiere que sean ministros de música, no pierden el tiempo aprendiendo ideologías, sino usted ya los manda con un maestro de música o les baja una aplicación o les compra una aplicación que sea buena y pueden aprender un instrumento, pueden aprender inglés, pueden aprender bien español, las enseña a escribir de paso en la computadora, les prepara para el futuro, porque la educación en casa tiene la ventaja de que es libre. No tengamos miedo, hermanos. Es una alternativa también. No estoy diciendo o exigiendo que todos saquen a sus hijos de las escuelas públicas, pero una de estas alternativas tiene usted que seguir. Los padres no pueden, y las iglesias no podemos permitir que los padres sigan así con los ojos vendados a la realidad, porque la realidad nos está restregando en nuestra cara que nosotros tardamos mucho en reaccionar. Esta reacción que estamos teniendo en este momento debió ser dada desde hace muchos años. Nos debió recordar que la teoría de la evolución nos estaba degradando nuestra fe cristiana y que nosotros ni siquiera estábamos enseñándole de memoria al niño la palabra de Dios o los salmos para contrarrestar las enseñanzas erróneas que la escuela pública sí les da. Hermanos, estas son mis sugerencias. Quisiera de verdad que ustedes se ocuparan en esto, que vayan ustedes preocupados a sus iglesias, que en sus casas con sus hijos hagan lo pertinente también, que oren porque la Iglesia Nacional Presbiteriana despierte. Somos una fuerza tremenda dentro de nuestra nación, somos más de 2 millones de presbiterianos, 2 millones de votos pueden decidir una elección y 2 millones de firmas pueden provocar también un permiso para fundar escuelas avaladas, si quiere usted, por el gobierno, o también puede ser un impresionante ejemplo para otras ramas del cristianismo, que nosotros no tenemos miedo de que no haya certificación, sino que al contrario, nosotros queremos fundar escuelas aún sin la certificación, la podemos conseguir por medio de INEA. Así es que siempre Dios nos da la alternativa, hermanos, la salida para que nosotros abordemos este tema. Por mi parte es todo. Decía que no les quiero cansar, ustedes van a sesionar, les agradezco mucho de verdad y les voy a llevar en mis oraciones a Tabasco y espero también que quedaran en sus oraciones de ustedes, también como cristiano y luchador por esta circunstancia y por otras más que vivimos los mexicanos, para que logremos revertir un poco de esto y avanzar el reino de Dios también en el área educativa. Que el Señor les bendiga.